Regresamos con Despierta con CDN. A propósito de educación, ayer el ministerio suspendió una reunión donde se iba a presentar el Plan Educativo Nacional para el año escolar 2020-2021. Cuando ya todo el mundo estaba a la espera, cuando ya todo estaba listo y a última hora se dijo que ya no se haría la presentación del plan, sino que se esperaría y que probablemente se anunciaría nuevamente el día 24, porque algunos entidades internacionales querían hacer unos aportes. Parece que esos aportes no se pudieron hacer ni coordinar en la transición, ni en los días después, ni en el mes que duraron coordinando todas estas cosas. El año escolar en este momento está detenido y no se sabe cuándo va a comenzar. A propósito del tema educativo, tenemos al director de Educa en nuestra línea por Zoom, con quien vamos a conversar en este momento y quien dijo durante el día de ayer que mientras más se retrase el inicio de las clases, más niños podrían desertar. Darwin, buenos días, bienvenido a Despierta con CDN. Muy buenos días, gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia. Darwin, sobre esa afirmación que hiciste ayer respecto de justamente el retraso, ¿cómo lo recibe Educa? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál sería el plazo quizás más tarde en que piensan ustedes que se podría iniciar el año escolar? Bueno, efectivamente nosotros estábamos ayer en Palacio cuando se anunció la suspensión de la actividad, se nos indicó que era por problemas técnicos, después vino esa otra aclaración de que era porque algunos organismos multilaterales querían hacer aportes a ese plan y estamos esperando la nueva convocatoria. En principio va a ser para el próximo, el lunes 24, fecha en la cual debemos recordar el Consejo Nacional de Educación había indicado, había precisado como el punto de partida para el inicio del calendario escolar 2020-2021. Nosotros entendemos que es vital que el calendario escolar comience tan pronto sea posible, más allá de las metodologías o los formatos en los cuales se pueda desarrollar. Es decir, vale la presencialidad donde se pueda, pero también valen los métodos alternativos, porque el riesgo mayor, como hemos hablado en otras oportunidades, es que prolongados periodos de tiempo sin la docencia, sin la asistencia, ya sea presencial o remota, al conocimiento, a la educación, trae consigo aparejado un riesgo enorme en la deserción escolar, entendiendo a la deserción escolar por aquellas salidas prematuras de los estudiantes que afectan sobre todo a los más vulnerables. Y aquí el riesgo que ya está evidente en la estructura social de la República Dominicana y con las consecuencias de la pandemia que ustedes estaban hace minutos explicando, es que se agudicen las condiciones de desigualdad. Varias instituciones privadas ya han anunciado con todo derecho el inicio de su calendario escolar a partir del próximo lunes, y es entonces deseable que aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un centro educativo de estas características, pues puedan también iniciar su año escolar. Darwin, Educa ha sido clara, lo sanitario es prioritario, pero ustedes también dicen que es posible iniciar el año lectivo de una manera virtual y semipresencial. ¿Tú podrías explicarnos? Claro, con todo gusto. Tú dices muy bien, porque para nosotros, como para todos ustedes también, la prioridad es la salud de todos los actores, de los docentes, de los funcionarios administrativos, las familias y por supuesto de los estudiantes. Pero nosotros hemos establecido algunos criterios para que el calendario escolar, a pesar de todo esto, continúe, porque la vida está continuando en todas sus distintas dimensiones. Para nosotros, primero hay que tener muy claro cómo está afectando la enfermedad en los distintos territorios. Hay localidades del país donde la enfermedad no está presente o está muy controlada. Allí, bajo estrictos protocolos de seguridad, se pudiera incluso iniciar con la presencialidad. Hay otros centros públicos y privados que tienen las condiciones para iniciar procesos educativos en función de este tipo de tecnologías como la que estoy usando yo ahora con ustedes, plataformas que hoy permiten telepresencialidad más que virtualidad. Hay otros lugares donde no se están dadas las condiciones y hay que trabajar en tecnologías más antiguas pero igualmente efectivas, como la televisión y la radio. El caso de México, por ejemplo, ha tenido una expansión en este momento de su oferta educativa de televisión.
Y aquí hay una oportunidad enorme porque la República Dominicana tiene una enorme y talentosa red de señales televisivas que pudieran ser bien utilizadas para esta función, al igual que la radio o las guías docentes. Lo más importante es poder mantener el vínculo entre el estudiante y el docente. Y también por métodos alternativos no utilizados previamente. En una encuesta reciente de Naciones Unidas demostró que el 84% de los estudiantes mantuvo el vínculo con su escuela durante el cierre del calendario escolar anterior y que la gran mayoría, más de un 90% de estos, lo hizo a través del WhatsApp, una herramienta que no estaba diseñada para esto. Entonces, si bien no es la tecnología ideal, si bien presenta limitaciones, el riesgo que debemos tratar de mitigar a cero es el de las salidas prematuras de los estudiantes más vulnerables que luego van a engrosar filas de marginalidad, que derivan en delincuencia y en situaciones que muy alto costo pudieran significar en el mediano plazo para la República Dominicana. Darwin, el tema es que en este momento el año escolar está en suspenso. Los padres están a la expectativa. Muchos de ellos me escribieron ayer: Catherine, la rueda de prensa, ¿qué hora va a ser? Estamos muy pendientes. Por supuesto, esto representa una preocupación importante para este sector del país. Con relación a ese acercamiento que ustedes han tenido con las autoridades actuales, ayer se suspendió esa rueda de prensa, ustedes estaban en Palacio. ¿Cuál ha sido la respuesta que les han dado, más allá de suspender la actividad de ayer? En días previos, ¿cuál crees es la motivación del gobierno sobre este particular? ¿Cómo lo ves? Nosotros debemos comprender que ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para afrontar una situación como esta, un calendario escolar bajo las condiciones de la pandemia permanente. El caso de España, por ejemplo, que fue el país tal vez más próximo a nuestra cultura, que comenzó con la pandemia y tuvo que recurrir al cierre del año escolar bajo formatos no presenciales, tenía todo previsto para iniciar de manera presencial como cualquier año. Acaban de decretar ahora muy probablemente el inicio de virtualidad y por lo tanto nadie estaba preparado, y menos aún en un cambio de gobierno. O sea que para la República Dominicana es doblemente difícil. Nosotros entendemos perfectamente a las nuevas autoridades, le extendemos una mano colaborativa y de apoyo, hemos ofrecido trabajar codo con codo para resolver este problema que es enorme y que entendemos muy claramente la incertidumbre que reina en las familias dominicanas. Pero hay algo que es importante entender, que la Constitución de la República y la ley establecen que la responsabilidad de la educación es de las familias, y hay un grupo importante de familias vinculadas a los colegios que tienen tal vez mayor capacidad de pago, que están mejor estructurados, que ya han decidido comenzar y que van a comenzar el próximo lunes. Por eso lo importante es de llevar el proceso educativo también a esas otras familias que no tienen esa ventaja, y con una particularidad distinta al cierre del calendario escolar del año anterior, que tiene que ver con que en aquel momento las familias estaban también recluidas, pero hoy los adultos están trabajando y debemos pensar qué suerte pueden correr esos niños que tal vez tengan que permanecer solos en sus hogares por largas horas del día. Entonces allí también hay una responsabilidad importante que debiera ayudar a contribuir el propio sistema educativo, siempre y cuando esté clara la voluntad de las familias en enviar a sus hijos a los colegios, ¿verdad? Darwin, muchos colegios ya han anunciado que abrirán el próximo lunes 24. Independientemente de eso, el ministerio ha dicho que ese es el día en el que va a anunciar su plan educativo 2021. Hay algunos ciudadanos y personas de la sociedad civil educativa que han dicho que podría extenderse, o que debido a la situación del COVID-19, el año escolar no debería iniciar en este momento, sino inclusive hasta en enero. ¿Qué piensas tú que podría suceder si la escuela privada inicia ahora de manera virtual con todas sus plataformas y la escuela pública tuviese entonces que extenderse todavía mucho tiempo más? ¿Abriría esto la brecha que hay entre ambos niveles de educación? Sin duda que abriría esa brecha que hay entre la desigualdad o las inequidades que se presentan en la estructura social de la República Dominicana y que ya se venían viendo no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, aún en los países más
igualitarios en términos del índice de Gini. La distribución de los aprendizajes es directamente proporcional a la distribución de la riqueza de los hogares. Ahora, lo que es importante entender es que la educación privada y todas las familias tienen el derecho constitucional de comenzar a formar a sus hijos a la brevedad, y si bien es cierto que no es dramático que la apertura del año escolar para el sector público o aquellos sectores privados que tienen menor capacidad de infraestructuras para afrontar esta situación puede retrasarse algunas semanas, esto no debiera ir más allá de algunas semanas, porque evidentemente el riesgo es la discontinuidad del proceso educativo, el riesgo es la salida prematura de estudiantes del sistema que luego no regresan, y eso afecta mucho más a los más vulnerables. Así que hay que continuar, así como todas las actividades humanas han ido readaptándose a esta nueva realidad, hay que hacer lo mismo con la educación. ¿Por qué no esperar hasta enero? Como algunas voces solicitan. Pues porque no sabemos si en enero vamos a estar en igual o en peor situación a la que estamos hoy. La pandemia llegó para quedarse un buen tiempo entre nosotros. Las experiencias anteriores en la historia de la humanidad siempre han hablado de 2 a 2 años y medio. Hoy voces muy calificadas, como el propio Bill Gates, que está con información de primera mano en este tema, anuncia que la pandemia no va a finalizar hasta el año 2021, a finales de ese año 2021, y claramente mientras no tengamos una vacuna efectiva y la población no esté inmunizada, estas situaciones de usar mascarillas, de poder cuidarnos unos a otros con el distanciamiento es la única medida que contamos, pero la vida debe continuar de todas formas y hay que diseñar protocolos que permitan el proceso de todas las actividades humanas, la educación entre ellos, bajo estas nuevas características. Bueno, Darwin, es una pena que de por medio esté la educación, el verdadero nombre de la libertad, dicen algunos, la herramienta fundamental para el desarrollo de un país, dicen otros, pero no sé por qué Educa está tan firme en que se inicie ya, si la experiencia, por lo menos en la región, es que los gobiernos están siendo muy conservadores. Incluso la ciudad de Nueva York anunció ayer el inicio para el 10 de septiembre, pero los maestros no están de acuerdo y se ha demostrado que la mayoría de padres tampoco. En República Dominicana, la ADP, no sé qué opinará en este momento, hace semana y media decía que no estaba de acuerdo con el inicio del año escolar en estas condiciones. ¿A dónde voy yo? Ya se habló de la desigualdad que viene desde la manera que terminó el año lectivo anterior, el 13 de septiembre, pero además se va a necesitar herramientas nuevas, reformular el programa, la capacitación docente, entre otras cosas. ¿No debiera Educa ser un poquitito más conservadora? Mira, yo te agradezco mucho la pregunta, porque Educa cuando hace un planteo siempre trata de hacerlo desde la humildad, pero también desde la argumentación con base en la evidencia. Y hay obviamente situaciones que no estamos en escenarios ideales, pero con claridad hay riesgos mayores que interrumpir la docencia de manera permanente o por periodos prolongados. En Europa, la ausencia del proceso educativo a los niños ha generado efectos también de enfermedades mentales, ha llevado incluso a un aumento en el número de los suicidios, sobre todo de los adolescentes. Recordemos que la educación no es únicamente la instrucción, la educación también es el proceso de construcción de ciudadanía, de las relaciones con el otro, de aprender a convivir, del desarrollo del deporte y por lo tanto del cuerpo, de las expresiones artísticas y del arte. Todos elementos que se tienen que hacer en sociedad y en trabajos de carácter presencial. Nosotros no estamos invitando a que el año escolar reanude presencialmente. Nosotros estamos invitando a que el año escolar comience a la brevedad posible bajo diversos formatos, para poder mantener vivo y activo el vínculo entre el estudiante y su maestro, que en definitiva es lo que redefine al concepto de escuela. Ahora bien, sabido esto, es importante tener en cuenta que las condiciones de presencialidad de manera paulatina, progresiva, con controles y protocolos de seguridad son deseables y hacia eso apunta el mundo. Aquellos países donde han tomado condiciones extremas de suspender
tampoco han reducido la prevalencia de la enfermedad, caso Perú, por ejemplo, en nuestra región. Bien, pues muchísimas gracias, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, por esta entrevista interesantísima que seguramente estaremos abordando más adelante. Darwin, muchísimas gracias, que tengas feliz resto del día. Igual para ustedes, los teleaudientes, y siempre a las órdenes.